Gloria a Dios. Bueno, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero saludar a nuestros hermanos que están en la transmisión. Hasta ahorita hemos empezado a transmitir, hermanos, por lo que mencioné hace unos días, de que por cuestiones de derechos de autor, muchas alabanzas tienen este copyright y ya mandaron muchas alertas y dicen, si siguen infringiendo esto, vamos a cancelar el canal, vamos a cerrarlo. Entonces, pero con la prédica no hay ningún problema. Entonces, con algunas alabanzas y también eso de estar viendo cuál tiene copyright, cuál no tiene copyright, no da una libertad como para poder ministrar una alabanza o cantarla. Entonces, a los hermanos que siempre se conectan, que nos acompañan en la transmisión, en los que algunos se van a conectar. Entonces pero hemos cambiado ahorita hemos invertido un poco como lo que traíamos. Así que vamos a orar por las peticiones. Amén. Y de ahí, terminando de orar por las peticiones, pueden pasar los niños a la escuela bíblica y le voy a invitar a que se ponga en pie para orar por las peticiones. Y vamos a de una sola vez hacer la lectura de la palabra del Señor. Amén. No sé si hay alguna petición, hermanos, para añadirla ahorita. Amén. Ya añadí tanto a hermano René como a hermano Juan. Juan Viera, ¿verdad? Ok. ¿No, hermanos? No, ok. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos permites una vez más poder presentarnos delante de ti. Señor, queremos traer nuestras peticiones. Padre, aquí como pueblo reunido, Señor, por cada una de las familias que están representadas, también te queremos pedir por aquellas familias que hoy no están, Señor, que tú los guardes, que tú los cubras, Señor, en la salida, en el regreso, Padre. Que proveas y bendigas a cada uno en sus casas, en sus alacenas. Señor, quiero pedirte por nuestra hermana Blanca, que tú, Señor, sigas haciendo tu obra sobre su vida, pongas tu mano de salud, que tú puedas traer paz a su corazón, a la de su esposo, a la de sus hijos. Seguimos orando por su vida. Señor, seguimos orando para que se haga ese milagro, Padre. Tenemos fe en ti y descansamos en tu voluntad. Bendice la vida de nuestra hermana. También, Padre, seguimos pidiéndote por la vida de nuestra hermana Noemí Calderón, nuestra hermana Sara Lilian de Varías, nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, por nuestra hermana Angie Flores, que tú pongas tu mano de salud. Señor, que puedan tener paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Señor, que no flaqueen, que no se desanimen. Padre, que aunque se ve difícil la situación, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les des fuerzas. Padre, asimismo también te pedimos por la cirugía de este jueves de nuestro hermano Jorge Asbun. Señor, que tú le des paz primeramente a tu hijo, a su esposa, a sus hijas, a su familia. Señor, de que puedan tener paz y tranquilidad, de que tú tendrás el control de todo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también te queremos pedir por la vida de René Lobo, Señor, por ese cambio de marcapasos que le van a realizar. Que, Señor, que tú también guardes su vida. Señor, que no haya nada, una bacteria o algo, sino que en lo contrario. Señor, que tú tengas cuidado, Padre, que lo libres de cualquier cosa. Asimismo, Señor, te queremos pedir por la vida de tu hijo Juan Viera. Padre, por la restauración en su vida. Señor, que tú lleves esta restauración después de todo este proceso de las operaciones. Señor, que pueda recuperarse, Señor, y que así como te ha prometido a ti, que te quiere servir, que tú le permitas esta oportunidad de hacerlo. Señor, gracias. Asimismo, oramos por la petición especial de nuestra hermana Jackie de Donado. Señor, tú sabes cuál es, que tú la contestes según tu voluntad. Padre, te seguimos pidiendo por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, que tú hagas la obra, que pongas también ahora
tu mano de salud sobre sus vidas. Padre, también pedimos por nuestros hermanos Rodas allá en Panamá, por nuestras hermanas Núñez en California, que tú las bendigas, que tú los guardes, que tú les proveas. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias. Te pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, por el pastor Brandon, por sus congregaciones, porque tú les des salud y fuerzas. Y gracias porque tenemos un lugar en el cual podemos congregarnos y en el cual podemos recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a invitarle, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis 12. Génesis 12. Amén. Génesis 12. Si me oye ahí un poco, si me pongo ronquito es porque amanecí malo de la garganta. Pero con el favor del Señor. Génesis 12, versículo 1. Al 7. La meditación de esta mañana es el llamamiento de Abraham. Y vamos a ver algunas cosas en su palabra, esperando que el Señor siempre nos hable, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se pueda mover en los aires. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Como todos, yo creo que todos tenemos, los que estamos aquí tenemos un conocimiento. Yo creo que hemos escuchado hablar mucho de Abraham y de su llamamiento. Y entendemos y conocemos de que Dios ocupó a este hombre para desarrollar los primeros pasos de salvación para la humanidad. Fíjese lo que lleva la decisión de uno, ¿verdad? Y era alcanzar para el mundo. Porque el propósito del Señor es sacar una nación y que esta nación proclamara el Evangelio a todo el mundo. Fíjese que Dios tenía un propósito con Abraham, o digamos en este momento Abraham. Él ya tenía un propósito tratado con él. Pero para que este propósito se pudiera dar, él tenía que hacer caso al llamamiento. Sin que Abraham hiciera caso al llamamiento, el propósito no se podía cumplir. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y hoy es bien común escuchar a coach cristianos, porque una cosa es ser pastor, otra cosa es ser predicador? Sí, porque predicador es una cosa, pastor es otra, pero hoy han salido unos coach cristianos
que andan ahí dando conferencias, pareciera que son cristianos, pareciera que se comportan, pero no lo son. Es un negocio, es una moda de vida. Y muchas veces vienen y nos hablan de que es que usted tiene un propósito, y un propósito, y un propósito, y hablamos del propósito, pero muchas veces no se habla del llamamiento. Hay un llamamiento para todos. Los propósitos del Señor con cada uno de nosotros va a ser diferente. A algunos el propósito es que prediquen, en otros que hagan otras cosas. El propósito no es igual, pero el llamamiento es para todos. Pero mientras no se cumplan un llamamiento a cabalidad, ¿qué quiero decir con esto? Que ¿cuántos de nosotros hemos tenido un llamamiento a medias? Fíjese, ayer estaba platicando con mis hermanos Bonilla y me recordaba de algo. Y yo les decía a ellos, a los 14 años me operaron de peritonitis. Y entonces es cuando el apéndice explota. Yo les decía, es que a los 14 años yo sí sabía de que Dios estaba arreglando cosas conmigo. Y cualquiera puede decir, no, pero es que mira, a los 14, no, ¿cómo no? A los 14 años, ¿por qué razón? Porque aquel que ha nacido y ha crecido en el Evangelio tiene una perspectiva muy diferente con respecto al Evangelio que aquel que tal vez no conoció en su niñez o en su juventud la palabra. Es muy diferente. Yo sí estaba consciente. Yo estaba muy, muy consciente. Y yo sabía, porque lo hice, yo sabía que a un operado allí en la cama del hospital estaba haciendo cosas que no debía de hacer. Entonces yo sabía. Entonces cuando no entendí, el Señor viene y hace otra. A los 14 años después, me sucede otra cosa. Y entonces le decía a mis hermanos de que cuando ya se iban a cumplir los siguientes 14 años, yo estaba preocupado, afligido. ¿Y hoy qué me va a pasar, verdad? Pero es que uno había entendido. ¿Qué quiero decir con esto? Usted y yo tenemos un llamamiento. ¿Y un llamamiento a qué? A ser santos, a vivir en consagración, a rendir nuestra voluntad. El propósito, deje que el Señor se lo muestre. Porque muchas veces nos queremos enfrascar en el propósito. Yo tengo un propósito, sí, pero ¿estamos cumpliendo el llamamiento? Porque eso es importante. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no deja Ur de los caldeos? ¿Qué hubiera pasado? Dios hubiera ocupado a otro hombre. Entonces hoy no estuviéramos hablando de Abraham, estuviéramos hablando de otro. Porque al final el propósito de Dios sí se va a cumplir. Con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Entonces depende mucho de obedecer al llamamiento. Entonces, las condiciones que tuvo Abraham son muy parecidas a las condiciones que usted y yo tenemos ahora en esto. Fíjese, viene y le dice, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Quería probar el Señor si Abraham estaba arraigado a su tierra nativa. Y como todos aquí no hemos nacido en este país, los que estamos aquí no hemos nacido en este país, cualquiera pudiéramos decir, ay, sí, ¿verdad? Qué bonita la enseñanza, porque vamos a hablar de que dejamos nuestro país. No, hermanos, hemos dejado el mundo. No. Ahora, ¿qué era Ur de los Caldeos? Que se movía allí. Había una idolatría muy grande. Y lo primero que hace para probar el Señor a Abraham es, vete de tu tierra. Es decir, ¿estás dispuesto a dejar tus costumbres? ¿Estás dispuesto a dejar a tu familia? ¿Estás dispuesto a dejar esas reuniones? ¿Eso que tienes?
¿Estás arraigado a tu tierra? ¿Amas tanto las costumbres? Y dice el apóstol Pablo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba pidiendo el Señor aquí a Abraham? Despójate, porque mientras no dejes de ser un ciudadano de Ur, no te puedo ocupar para mi propósito. El llamamiento era sacarlo de ese medio en el que se movía. Y podemos ver un ejemplo, fíjese, de su sobrino, Lot. Él se va con su tío, como el llamamiento no era para él, ¿verdad? Pero vemos allá en la palabra que después se habla del justo Lot, que dice que había misericordia. Pero bueno, como se va con él, cuando él tuvo oportunidad, ¿a dónde dice que se acercó? A Sodoma y a Gomorra. Quiere decir que aquello, de seguro aquello que había visto en Ur, ese estilo de vida, cuando vio que había algo cerca, se fue acercando. Y hasta se volvió en alcalde, si podríamos decir, porque esa era la función. El que estaba a la entrada es el que hacía, el que verificaba y todo. Tenía una función como tipo de alcalde. Imagínense a lo que llegó a ser Lot. Entonces, lo primero que le dice es, vete de tu tierra. Quiero ver qué tan apegado estás a tus costumbres, a tus amigos. Quiero ver si tú estás dispuesto a dejarlo todo por mí. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil separarnos de lo que el mundo nos puede contaminar? Porque mire, quiero decir, no estoy diciendo de que usted, si usted tiene familia que no es conversa, no la va a volver a visitar en su vida, ni le va a volver a hablar. No estoy diciendo que ahorita que salga, bloqueelos de su celular para que no le llamen. No estoy diciendo eso. No nos vayamos a un extremo. Pero, ¿cómo era el país de Abraham? Idólatra. Entonces, su familia, para él, era una tentación constante. Y era un peligro en el cual él podía contaminarse. ¿Por qué razón? Porque el Señor había hablado directamente con Abraham. Abraham tenía un conocimiento de Dios personal. Fíjese, el escritor de Génesis, que es Moisés, no nos dice, no nos relata, o de seguro no le fue revelado a él, cómo es que Abraham conoció a Dios. Empieza en el 12. Amén. Empieza en el 12. Pero Jehová había dicho, no sé si está diciendo de que está relatando, le dijo, había platicado, pero algún conocimiento tenía que haber tenido Abraham con Dios. Porque para que lo llegara a decir después que era su amigo, es porque para este punto tenía que haber habido un conocimiento. Mire qué oportunidad de Abraham de poder hablar audiblemente con el Señor. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, aquí hay un llamamiento. El llamamiento es, aléjate. ¿Qué es el Evangelio? ¿A qué nos llama el Evangelio? A no contaminarnos, a limpiarnos, a vivir bajo su voluntad. Entonces, mientras el llamamiento no fuera cumplido por parte de Abraham, no se podía dar ese pacto. No podían venir las promesas. Muchas veces los afectos naturales nos pueden alejar de una gracia divina. El pecado y todas las ocasiones de pecado. Huyamos. De donde corremos peligro, huyamos. De donde puedo tener un mal pensamiento, huyamos.
Porque no es necesario, hermanos, que alguien venga y se ofrezca o nos ofrezca algo. ¿Me entiende cuando le digo que alguien se ofrezca, verdad? O nos ofrezca algo. Pero solo con ver podemos contaminar nuestras vidas. ¿O acaso el Señor no lo dice en los evangelios? Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si hay algo que usted corre peligro en que pueda caer contaminado, aléjese, apártese. Habían malas compañías. Había iniquidad, había idolatría. El mundo tiene deleites. El mundo tiene oportunidades, pero que nos pueden manchar. Entonces, esto fue lo primero que le dice el Señor a Abraham. Para cumplir mi propósito. Es que, oiga, fíjese que nosotros muchas veces hablamos de el propósito, mi propósito. No. Mire, el propósito es de Dios, no nuestro. No nos adueñemos de algo que es del Señor. Nosotros únicamente debemos de ser siervos útiles. Ay, no, es que mire, es que qué revelación. No. La revelación es de Dios. La palabra es de Dios, no del que la predica. No es el hombre. Muchas veces nos queremos atribuir cosas que no son nuestras. Entonces viene esto, ¿verdad? Ahora, la segunda prueba o lo que quería llevar era si Abraham estaba dispuesto a confiar en Dios. Porque eso es algo muy, muy importante. El Señor quería ver si podía confiar en Dios cuando ya no le viese. Pues tenía que dejar su país para ir a una tierra que Dios le quería mostrar. Oiga, fíjese que allí mismo, hágame un favor, acompáñeme al versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿ok? Y de la casa de tu padre. ¿A dónde? ¿A la tierra qué? Oiga, le estaba diciendo, ¿a la tierra que te voy a dar? No, fíjese que antes de salir, el Señor fue bien claro y le dijo, te mostraré una tierra. No sé si usted puede comprender esto. Le dice, a la tierra que te mostraré. Fíjese que en la primera parte el Señor no le dice a la tierra que te daré. Entonces, quiere decir que el propósito era primero que saliera y que pudiera ver esa tierra. Pero en la primera parte el Señor no le promete la tierra. Le dice, Abraham, quiero mostrarte una tierra. ¿Cuándo es que el Señor le da la promesa de que se la dará? Hasta que Abraham está en el lugar. ¿Me explico? Hermanos, hasta que estuvo en el lugar, le dijo, ¿ves la tierra? Entonces, para que le pudiera hacer la promesa a Abraham tenía que llegar ahí. Tenía que moverse. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos la promesa de Dios, pero en sentados? No, es que no me muevo si primero no me la prometes. Si no me prometes la tierra, si no me aseguras que me la vas a dar, no me muevo. No, eso no fue. El Señor fue bien claro. Mira, Abraham, quiero mostrarte una tierra, pero la condición es que te vayas con todo.
Humanamente no cree que hubiera sido lógico decirle al Señor, Señor, hagamos una cosa. Voy a ir con mi siervo y voy a ir a ver la tierra. Y si me parece, regreso por mi familia y nos vamos de regreso. Y aun cuando Abraham llegó al lugar, él tenía la opción de poder regresarse, ¿o no? ¿No tenía la opción Abraham acaso de poder regresarse? Claro que sí. Llegó al lugar y tenía alguna obligación Abraham por qué quedarse. No, porque el llamamiento de Dios no es una obligación. Entonces, el vivir conforme a su voluntad, no es una obligación, no es que el Señor nos va a agarrar y nos va a traer a la fuerza, ¿verdad? Como algunos nos llevaban a la iglesia, porque nos llevaban a la fuerza y estábamos ahí con que no quiero estar ahí. Nos llevaban porque no nos daban permiso de quedarnos, porque no podíamos hacer tal cosa, porque no, era culto, había que estar en la iglesia. No. Abraham podía haber llegado, ver la tierra y haber dicho, estoy mejor en Ur. ¿O acaso Dios no lo había bendecido en Ur? Sí, claro. Pero mientras no se moviera, no le podía dar promesa. Muchas veces nosotros, anhelamos promesas del Señor y esto y aquello y todo lo demás. Pero es que mire, mientras no salgamos de Ur, las promesas no las vamos a ver y mucho menos se van a cumplir. Abraham tenía que hacer su parte, llegar ahí. ¿Y a quién le tocó tomar esa tierra o conquistar? A su descendencia. Era una fe, tenía que tener una fe ciega completamente ante el Señor para poder entender. ¿Por qué? Porque fíjese que en ningún momento el Señor le da una seguridad especial. En la primera parte, es que yo creo que veamos esto. La primera parte es, te voy a mostrar una tierra. Quiero mostrarte la tierra, pero te tienes que ir por completo. Y cuando vio la tierra y recibió la promesa de Dios, Abraham se quiso regresar. No, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos de nosotros queremos promesas, queremos que las cumpla, pero nosotros no hemos cumplido la parte del llamamiento? A la tierra que te mostraré. A pesar de que no le dio seguridad, humanamente, ¿podía haber perdido a Abraham? Sí, humanamente pudo haber perdido algunas cosas. Pero es que seguir al Señor muchas veces va a demandar de ciertas pérdidas. Pero pérdidas que no son de beneficio para nuestras vidas. Y eso lo entendemos hasta que salimos de Ur. Porque la tierra que se le dio a Abraham, ¿era mejor o no era mejor? Claro que sí. La tierra que se le dio a Abraham fue mejor. Entonces, el Señor siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero no nos puede dar Canaán si no salimos de Ur. Porque me llama la atención en el versículo 5, fíjese cómo termina. Y dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Oiga, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y a tierra de Canaán qué? Llegaron. Entonces, si llegaron. Yo meditaba esto y yo decía, no hay más registro. Y entonces empecé a buscar en el mapa dónde estaba Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba Ur de los Caldeos? ¿Y dónde estaba, cómo se llama, Canaán? Y ver la figura y ver que no hay registro
Oiga, no hay registro de ese trayecto. No hay, dice, y salieron a tierra y llegaron. El Señor estuvo con ellos. No era una distancia corta, era una distancia larga. Para que usted tenga una idea, como en qué dirección, poniendo en el mapa aquí de Houston, y usted puede entender, solo que un poco más larga la distancia, es como que de Baytown se fuera como para Spring, algo así. Entonces estamos hablando de un sureste a un noroeste. Es decir, es como que de aquí a aquí, no en línea recta, no. La distancia, pero no hay mención de cómo les fue en el trayecto. ¿Saben por qué? Porque el Señor estuvo con ellos desde que salieron hasta que llegaron. Lo importante era el camino. No. Lo importante era el destino. No. Lo importante es quién lo acompañaba a él. ¿Por qué? Porque era Dios el que iba a cumplir las promesas que le había dado a Abraham. Fíjese, el llamamiento tenía ciertas condiciones. Primero, dejar la seguridad económica. ¿Por qué? Porque él estaba arraigado, él tenía negocios, él tenía muchas cosas que hacer. ¿O no? Sí, claro que sí. Él tenía allí. Ay, Señor, pero ya no voy a... Y si tengo mis campos para cultivar o para hacer esto, para hacer aquello, o para hacer lo otro, y ahora cómo lo hago y cómo... Dejar una seguridad económica. Dejar una seguridad material. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha pedido que dejemos algo económico, material? Probablemente a ninguno de nosotros no ha pedido eso, o a algunos de nosotros, o a algunos de ustedes no les ha pedido eso. Y muchas veces qué difícil es hacerle caso al llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios es para bendecir nuestras vidas, no es para otra cosa. ¿Qué más le pidió? Dejar una seguridad familiar y social. Porque una seguridad familiar, mire, qué importante es tener a una familia cerca. Y yo se lo puedo decir como experiencia. Yo cuando vine le dije, Señor, no me quiero enfermar, que no me voy a enfermar de gravedad o algo, porque ¿quién me va a cuidar? ¿A quién le voy a pedir ayuda? No tengo a nadie cerca, familiar, que se encargue de uno, porque hay situaciones en las cuales, por confianza, por lo que sea, usted no le puede pedir ayuda a un amigo, a un familiar es diferente, ¿verdad? En algunas situaciones. Social. Ahora, déjeme decirle algo. A la tierra que llegó Abraham, ¿quién estaba en esa tierra? El cananeo. Entonces significa que él llegó a una tierra extraña, en donde él era un desconocido. Y como era un desconocido, él no tenía garantías sociales o políticas. ¿O no es así? Porque mientras alguien no sea ciudadano de este país, no tiene los mismos derechos. Imagínense, yo me ponía a pensar, increíble, ¿verdad? No tenía derechos en Canaán. Abraham no tenía derechos. No había humanamente a alguien que fuera a responder por él. No había humanamente a alguien que saliera y dijera, no, le vamos a guardar sus derechos porque como persona, como ciudadano. No había nada.
¿Será que acaso no, tal vez en algún momento pensó Abraham, pero allá soy un desconocido, allá me pueden hacer esto? Y se recuerda, a ver, le pasó eso en Egipto, cuando él dejó de confiar en el Señor. Pero como era el Señor el que lo había llevado, ¿qué más? ¿Qué más condición tenía ese llamamiento? Disposición a aceptar lo desconocido. Era una tierra que nunca había visto, probablemente, no conocía. ¿Cuántos de nosotros queremos tener el control de todas las cosas? ¿Y cuántas cosas no se dan? Porque no queremos hacerle caso a ese llamamiento de Dios a nuestras vidas. Hermanos, ¿cómo nos va a dar más entendimiento o conocimiento si nosotros nos contaminamos? ¿Cómo? Promesas que el Señor, y ahí andamos viendo y que no sé qué. Y el Señor dice, sí, pero no has cumplido mi llamamiento. Y ahora viene esto muy importante. El llamamiento tenía condiciones, pero el llamamiento tenía promesas que se iban a dar ¿hasta cuándo? Hasta que Abraham estuviera en el lugar. Primero, iba a haber un reconocimiento personal. Engrandeceré tu nombre. ¿O no es lo que le dice en el versículo 2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Para el mundo, Abraham era alguien más. Para el Señor no. Y esto no lo confundamos con el hecho de que nuestro nombre, ay, mire, voy a ser conocido en todos los lugares. No, 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 no. Sino en el hecho de que, ¿y acaso no era fulano el que no tenía nada? ¿O el que no hacía nada? ¿Y cómo es que ahora está mejor? ¿Y cómo es que ese cambio que hubo en su vida? No, si era un borracho o era una neurótica o era lo que sea, pero hoy veo un cambio en su vida. En el caso de Abraham, engrandeceré tu nombre. Lo seguimos mencionando hasta el día de hoy. Fíjese que le dice, tú dejaste lo material allá, ¿verdad? Y mire, déjeme decirle algo. La tierra que Abraham podía tener en Ur de los Caldeos nunca se iba a comparar a la tierra que Dios le quería dar en Canaán. ¿O no fue el Señor que le dijo, mira, hasta allá al fondo donde ya no ves, todo eso es tuyo? ¿Y quién salió beneficiado de eso? La descendencia. Porque le dijo, haré de ti una gran nación. ¿Verdad que Abraham no vio la gran nación? Pero Dios sí cumplió con su promesa. Quiere decir que pueden ser que algunas cosas usted y yo no las veamos, pero eso no quiere decir que el Señor no va a cumplir su promesa con nosotros. Y muchas veces, porque como no vemos las cosas o las promesas, nos desanimamos. ¿Qué hubiera pasado si Abraham vio a Ismael y después vio a Isaac y dijo, ¿cuál nación? Yo aquí solo veo 2 niños. Imagínense. Pero ¿verdad que no fue así? Así hubiéramos sido nosotros. No, nosotros hubiéramos esperado y que tenga más hijos. Y ya tuvo un hijo Sara, hoy que tenga otro. No, uno.
¿Cuántas veces nosotros ponemos en cantidad las promesas de Dios? ¿Cuántas promesas pueden haber de Dios para nuestras vidas, pero las queremos ver ahora? Y si las promesas de Dios las va a cumplir en sus hijos, en su familia, está dispuesto a que esas bendiciones las pierda por no querer hacer caso al llamamiento de Dios. Les digo otra vez, le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Abraham no sale de Ur? No hubiera nacido Isaac. Así de simple. Hoy estaríamos hablando tal vez de otro nombre. Pero ¿cuántas veces nosotros limitamos las promesas de Dios por no querer cumplir su llamamiento? Le dio reconocimiento personal, le dio prosperidad material. Mira todo esto. Pero ahora venía algo muy importante. Que él sería bendición espiritual para otros. Porque le dice, y serás bendición. Oiga, no dice, y serás de bendición, sino que, y serás bendición. Mire qué cosas hermosas trae cuando nosotros cumplimos el llamado del Señor. Entonces, cuando todo esto aconteció, cuando Él se mueve, cuando Él sale y le cree al Señor, porque déjeme decirle algo, no es fácil creerle al Señor, no es fácil. Me recuerdo que son cosas que a uno le pasan por la cabeza, ¿verdad? Me recuerdo que cuando yo estuve a punto de venirme para acá, créanme que en un momento yo me sentí súper especial, ¿verdad? Estoy dejando todo y que no sé qué, y mire que yo, adentro, ¿no? Yo nunca le dije nada a nadie, pero hubo un momentito ahí, ¿va? Que me hacía el ego muy grande, ¿verdad? Y cuando empiezo a estudiar más la palabra y empiezo a ver a un apóstol Pablo, empiezo a ver a un Abraham y empiezo a ver a hombres del Señor en su palabra y empiezo a ver lo que hicieron. Yo me recuerdo que ese día me dio vergüenza ante el Señor, ¿verdad? Y uno dice, uno no ha hecho nada, ¿sí? Y quiere bendiciones de Dios y lo que uno ha hecho no se compara en lo que otros han hecho. Pero fíjese, versículo 6, y dice, y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén y hasta el encino de More. ¿Y qué dice? Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Quiere decir que no era una tierra libre. ¿Qué podía hacer o qué podía pasar en la vida de Abraham? Desanimarse. Y llegar a Abraham y decir, Señor, pero yo esperaba ver una tierra libre. Una tierra en la cual yo me pudiera asentar aquí y crecer, y crecer con mi familia. Pero no, está el cananeo. A pesar del desánimo, que la presencia del cananeo en la tierra pudo haber causado a Abraham, ¿o usted no se hubiera desanimado? Dios reafirma sus
promesas. Cuando Abraham vio al cananeo, porque oiga lo que dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Y quién es el cananeo? El hijo de Cam, ¿o no? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué mucha gente de del Medio Oriente viven en una calamidad, en un problema? ¿O no fue la maldición que cayó sobre Cam cuando le dijo, tú serás sirviente de qué? De tus hermanos. Entonces, volviendo al tema, ¿será que Abraham tuvo desánimo? Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Será que Dios vio en Abraham y vio al cananeo y dijo, pero esto está ocupado? Entonces, oiga lo que le dice en el 7. Y apareció Jehová a Abraham. De seguro en el momento que pudo haber tenido, porque estoy hablando en un supuesto, no estoy diciendo que sí. En el momento que pudo haber tenido desánimo a Abraham cuando vio al cananeo, dice el versículo 7, y apareció, oiga, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, para que no te desanimes, Abraham, a tu descendencia, no te preocupes tú ahorita, tú tienes un llamado, cúmplelo. Tú no te preocupes de cómo se va a conquistar esta tierra. Ese no es tu llamado. Tu llamado es que vengas aquí. Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire, qué precioso esto. El Señor reafirmó sus promesas. Como le decía, podemos decir que Abraham dudó. Podemos creer que él se desanimó al ver al cananeo y decir, ¿y cómo voy a sacar a toda esta cantidad de hombres? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dice, y mire, déjeme creer que fue así. Déjeme creer que fue así. Que en el momento en que Abraham empezó a desanimarse en su corazón, se le apareció Jehová y le dijo, Abraham, esta tierra que tú ves, con estos moradores que están aquí, porque estos moradores no tendrían que estar aquí. Porque filisteo significa extranjero. Le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero lo que me llama la atención es, y se le apareció Jehová. ¿Cuántas veces el Señor se nos ha aparecido a nosotros? De una manera o de otra. No físicamente, no audiblemente, pero de alguna manera. Y el desánimo ha sido mayor que no lo hemos escuchado. Ay, no. No voy a poder. Ay, no, qué difícil esto. ¿Qué habrá sentido, verdad? ¿Qué habrá sentido Abraham cuando el Señor se le apareció en el momento de su desánimo? Una fortaleza. Ahora que ya estaba allí y que su corazón empezaba a desanimar, allá en Ur le dijo, te voy a mostrar una tierra. Pero cuando estuvo allí le dijo, ¿ves la tierra, Abraham? Sí, es tuya. Te la daré. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo un altar. El llamamiento demanda de una constante relación con Dios. No se puede cumplir un llamamiento sin relación con Dios.
¿Qué hizo Abraham en la tierra desconocida? Edificó un altar. Mire qué increíble, ¿verdad? No vemos que haya construido una casa primero. No vemos que haya hecho una tienda. Sino que Abraham entendía que era lo más importante para él. Un altar a Jehová. Un altar porque me has traído, me prometiste que me traías hasta aquí, lo hiciste. He visto la tierra y ahora me la has prometido. He dudado. Es que era humano, hermanos. Muchas veces nosotros idealizamos a los hombres de la Biblia como que fueran superhéroes, superhombres, no, humanos. Porque tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos. Pero en el momento en que pudo haber llegado esa duda, ese desánimo, se le aparece Jehová. Y a raíz de que se le aparece Jehová, ¿qué hizo? Edificó un altar. Señor, tú eres lo más importante. ¿Qué significaba el altar? Que estaba dispuesto a serle fiel en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿La tierra ya era de él? No, físicamente, ¿verdad? No, pero sí en la promesa. ¿Por qué adoró Abraham a Dios? Porque lo reconoció como Dios. Porque tuvo gratitud. ¿Por qué edificó un altar? Porque fue el Dios verdadero el que le habló. Oiga, qué privilegio de Abraham escuchar la voz de Dios, ser animado por el Señor. Pero, ¿acaso usted cree que durante el camino el Señor no estuvo con él? Sí. Pero cuando hubo necesidad, se le apareció. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado del llamamiento de Dios? Y ha venido algún tipo de duda en nuestras vidas. Y el Señor ha estado con nosotros. El Señor está con usted. Y cuando hubo necesidad, se le apareció a Abraham. Abraham, mírame. Abraham, aquí estoy. El que te habló allá es el que hoy te promete esto. Fíjese que escuchaba a alguien. Él se estaba dirigiendo a ciertas personas y les dibujó un camino. Y en el inicio del camino pone, está el camino y está el destino. Y le pregunta a los que están, ¿qué es más importante? ¿El camino o el destino? Y entonces empezaron algunos a decir, no, el camino porque no sé qué, y estar hablando, ¿verdad? Y otros, no, el destino porque es llegar a la meta y todo lo demás. Y viene él y le dice, la compañía en el camino. Porque el camino ahí está. Y el destino, ahí está. El camino de Ur hacia Canaán, ¿estaba o no estaba? Sí. ¿Y Canaán estaba allá o no estaba? Sí, allá estaba. Ya era en realidad. ¿Qué necesitaba Abraham? La compañía de Dios. Ese ánimo. No le tengamos miedo al llamamiento de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de que, es que usted está hablando de que es un llamamiento para ir a predicar. No, 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 no. Para obedecer a su palabra. Es lo primero que todos debemos de hacer. A ese llamamiento no tengamos temor. Porque el Señor es el que nos acompañará en nuestro camino. Pablo decía, yo corro y prosigo a la meta.
¿Y qué dice allá en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, porque me acompaña. Hermanos, usted puede ver el camino difícil, sí. El destino largo, imposible, sí. Pero que eso no sea lo que lo sostenga, porque Dios está con usted. Y el llamamiento se va a cumplir. Pero debemos de poner de nuestra parte. Abraham aceptó las condiciones. ¿Las condiciones cuáles fueron? Vete, deja todo. Y cuando él dejó todo, Dios le dio las promesas. Y por lo tanto, fue de bendición ¿para quién? Para sus hijos, para sus nietos, para su descendencia, para la nación, para todo el mundo. ¿Será que usted y yo no vamos a ver lo que Dios va a hacer con nuestra descendencia? Que eso no lo desanime a seguir en el llamamiento de Dios. Probablemente a usted no le va a tocar ver, pero usted tiene que cumplir su parte para que las promesas de Dios se puedan cumplir. No todas las promesas las vamos a ver, hermanos. Probablemente es lo que está diciendo aquí. La tierra fue de Israel. Abraham no lo vio. Israel se volvió una nación fuerte y grande físicamente. Abraham no la vio, pero la promesa de Dios se cumplió. Que no se cumpla en nuestro tiempo no significa que nos tenemos que desanimar. Que no se cumpla en nuestro tiempo no significa que tenemos que retroceder. Que no se cumpla en nuestro tiempo no significa que Dios no es fiel para cumplirla. Entonces, es necesario que aceptemos nuestro llamamiento. Que cumplamos las condiciones. Que mantengamos relación con Dios. Y que hagamos nuestras las promesas del Señor. Abraham le creyó. ¿Esa tierra es mía? Sí, ok, es mía. ¿Usted cree que se le quitó el sueño después a Abraham con respecto a las tierras? No, un día van a ser mías. El Señor le dijo a Abraham, vete a la tierra que te mostraré. Y cuando estuvo en el lugar, y cuando Abraham la contempló, se la prometió. Usted y yo debemos de saber algo. Y es que debemos de llegar al lugar que Dios nos indique. Por difícil que sea. Por imposible humanamente que pueda ser la situación. Pero mientras no lleguemos al lugar, no se nos pueden dar las promesas. Yo quiero que usted se vaya con esto. Hasta que Abraham llegó al lugar, se le prometió. Hasta que nosotros cambiemos, honremos al Señor, dediquemos nuestra vida para Él, las promesas se van a cumplir. Entonces, aceptemos nuestro llamado, cumplamos las condiciones, mantengámonos en constante relación con Dios y hagamos nuestras, aunque yo no la vea, hagamos nuestras las promesas del Señor. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias, 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 gracias. Porque qué misericordia, Señor, sobre la vida de Abraham. Padre, sin ver, creyó a ti. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado ver para creer? Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Cuántos han vuelto atrás? Porque, según ellos, Dios no ha cumplido sus promesas. ¿Cuántos han vuelto atrás? Porque
Está difícil conquistar Canaán. ¿Cuántos se han desanimado porque, ay no, qué duro, qué imposible? Todo se vuelve en contra. ¿Cuántos vuelven atrás porque se sintieron solos? ¿Y a cuántos el Señor se les apareció y no lo vieron? Mire, Dios tuvo cuidado de Abraham cuando él probablemente se pudo haber desanimado. Vio la tierra, vio que todo era bueno. Pero estaba el cananeo. Y Dios le dijo en otras palabras, no te preocupes, del cananeo me encargo yo. Esta tierra es tuya. Esta tierra es de tu descendencia. Hermano, hermana, no arruine las promesas de Dios. Probablemente usted no las va a ver, pero la van a ver sus hijos. La van a ver sus nietos. Que usted no vea algo no significa que Dios no lo va a cumplir. Que eso a usted no le desanime, mucho menos le haga retroceder. Mantenga ese llamamiento, porque a santificación hemos sido llamados con santo llamamiento. Usted y yo no vemos lo que Dios ve. Usted y yo no podemos ver los propósitos de Dios. Él sí. Abraham le creyó a Dios. Mire, tuvo una fe ciega. Tuvo una fe incondicional. Le creyó, dejó todo. Se apartó de lo que lo pudiera estancar, se apartó de lo que lo pudiera contaminar, se apartó de lo que lo pudiera distraer de ese llamamiento. Y al final, el Señor cumplió. El Señor cumple sus promesas. Que usted y yo podamos descansar en eso. El Señor cumple sus promesas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Que nuestros corazones sean fortalecidos. Que nuestra alma tenga ese deseo, ese fuego por hacer tu voluntad. Porque tú eres Dios que promete y eres Dios que cumple. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.